¿Les parece? Perfecto. Pues nosotros tenemos sistemas dinámicos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más o una de las más convenientes que nos sirve para representar un sistema dinámico? Es a través de su función de transferencia, ¿cierto? Una función en S con un denominador en S y un numerador en S para continuo y en Z para discreto. Y este sistema, pues podríamos clasificar su comportamiento de la salida de tres maneras. Cuando la salida, aquí vamos a ponerle Y de S, se va a infinito, es un sistema inestable. A nosotros normalmente no nos interesan los sistemas inestables. Sí hay personas que se dedican a estudiar los sistemas inestables, hay teoría, etcétera, etcétera. A nosotros no nos importa. Cuando la salida se mantiene dentro de un rango, pero no tiende a un valor, se le llama marginalmente estable. ¿Sale? Y finalmente, cuando la salida, después de oscilar un buen rato, no pasa nada, que haga todo lo que quiera, todo el tiempo que le dé la gana, pero después de un tiempo tiende a un valor final, se le llama sistema estable. En particular, ahorita nos vamos a enfocar a los sistemas estables. Es decir, un diagrama de Bode me sirve para analizar el efecto de un sistema estable a la entrada. ¿Qué le va a hacer a la entrada? ¿Cómo es eso? Vamos a ver primero un ejemplo de la vida real, muy intuitivo. Yo tengo mi carrito y este carrito tiene una masa. Las ruedas pues tiene un sistema formado por un resorte y un pistón, ¿cierto? Que es la suspensión. Este es un sistema masa, resorte, amortiguador. Es un sistema de segundo orden, ¿sí o no? Su modelo es de la forma que ya sabemos, ¿no? Omega E S cuadrada más 2, sí, omega N más omega N cuadrada. Creo que aquí también va al cuadrado. No, sí. ¿Sale? Entonces, comienza a moverse por una avenida llena de baches y de agujeritos. La masa, el resorte y el pistón van a absorber o van a amortiguar parte de estas variaciones a la entrada. La entrada sería pues el nivel del suelo sobre el que viaja. ¿Y quién sería la salida? Pues la posición del conductor, ¿cierto? El conductor no debería sentir todos estos movimientos. ¿Qué efecto fue este? Pues eso es una especie de filtrado. Muy bien. Todos los sistemas dinámicos funcionan como un filtro. ¿Qué es eso de que funcionan como un filtro? Ustedes saben que cualquier función periódica puede ser descompuesta en una sumatoria infinita de funciones seno de diferentes frecuencias. ¿Cómo lo saben o por qué deberían saberlo? Por la transformada de Fourier. Series de Fourier, perdón, por las series de Fourier. Ustedes tienen una función, le calculan las series de Fourier, que les va a dar una sumatoria de senos que al realizar esa sumatoria
va a producir la función original. Es decir, esta función cuadrada es lo mismo que tener una función senoidal de cierta frecuencia y sumarle otra función senoidal del doble de la frecuencia. ¿Qué me va a dar esto como resultado? Pues algo que ya se va pareciendo a mi señal cuadrada. Les recomiendo que agarren Wolfram Alpha o cualquier Excel y lo grafiquen y hagan la suma y lo grafiquen y les va a dar esto. Y conforme vayan agregando más componentes de mayor frecuencia, el resultado va a parecerse más y más a la señal cuadrada. Entonces, las series de Fourier les dicen la magnitud y la frecuencia de las diferentes funciones seno que ustedes deben de sumar para generar una función periódica. ¿Esto para qué rayos me sirve? Pues mi sistema dinámico, mi filtro, va a eliminar algunas frecuencias de funciones seno, es decir, va a borrar algunas funciones seno de frecuencias muy específicas, va a acentuar, es decir, las va a hacer más grande algunas frecuencias y va a hacer más pequeñas otras. Entonces, cualquier sistema dinámico va a tener ese efecto sobre la señal de entrada. Ya sé que mi señal de entrada tiene diferentes formas y estas formas se generan a partir de senos y cosenos, que realmente un coseno es un seno, ¿no? Entonces, solo senos. Muy bien. Entonces, algunas de estas señales seno de frecuencias muy específicas las va a eliminar, otras las va a acentuar y otras las va a atenuar. Pues es justamente lo que pasaba aquí en el carrito, ¿verdad? Las perturbaciones de alta frecuencia las absorbe el amortiguador y el conductor pues trata, no lo siente, las elimina. Y llegar a ver una pendiente así, pues esas sí las llegan a sentir, ¿no? Hasta sienten como el estómago se les sube a la garganta y luego se les baja de nuevo. Entonces, pues es un sistema de segundo orden que de la misma manera va a acentuar, eliminar y atenuar algunas frecuencias. Ahora, ¿cuántas frecuencias pueden existir en una señal? Infinitas, ¿verdad? Entonces, es difícil calcular cuál va a ser el efecto de mi sistema para cada una de mis... Para 1 Hz, para 2 Hz, 3 Hz, bla, 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 bla. Sería imposible, ¿verdad? ¿Qué se hace? Un esquema gráfico donde yo pueda ver el efecto de mi sistema sobre cada una de las frecuencias. Y eso justamente es el diagrama de Bode. Indicar qué frecuencias las aumenta, qué frecuencias disminuye y qué frecuencias elimina. Aunque no es lo único que sucede. Ahí estamos hablando de magnitud, ¿sale? Está modificando la magnitud de mi señal. Las señales, o sea, las frecuencias que te comentó disminuir, que están representadas en el diagrama de Bode, son que, bueno, así conectar el filtro. Son todas. Desde 0 hasta posible infinito. Obviamente no dibujamos el infinito, pero... Pero esas señales que engloban entonces son como la salida y la entrada del sistema. La salida. Dada una entrada de tantos hertz, ¿qué le va a hacer la salida? La va a eliminar, la va a acentuar. Entonces, eso fue el efecto en magnitud. ¿Qué creen? Que los sistemas no solo afectan la magnitud,
también afectan algo que se conoce como la fase. ¿Qué es eso de la fase? Bueno, si nosotros pedimos la gráfica de la función seno de teta, me va a generar este dibujo en negro, ¿verdad? Que empieza en 0 cuando teta vale 0, 1 teta vale 90 grados, 0 de nuevo cuando teta vale 180, menos 1 cuando teta vale 270 y 0 de nuevo cuando vale 360. Esta misma función yo la puedo representar como teta más otro ángulo, un phi. Y este phi es la fase o el desfasamiento de mi función. Cuando phi vale 0, pues es la función seno original. Pero ¿qué pasa si phi vale 90 grados? Desfasa 90 grados. Pues como este valor que modifica la posición. Así es, la adelanta, ¿sale? Y también podría atrasarla, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser múltiplos de 90. Puede ser un desfasamiento de 1 grado, de 2 grados, etc. Entonces, mis sistemas, es decir, los filtros, y ya de ahora en adelante le quieren llamar filtros, no pasa nada, o los sistemas, modifican la magnitud y también modifican la fase. Y esta modificación depende de las frecuencias. Algunas frecuencias las va a adelantar, otras frecuencias las va a atrasar y algunas más las va a dejar igual. Entonces, los diagramas de Bode son realmente dos. Uno que me modifica o que me indica la magnitud y otro que me indica la fase. Aquí lo interesante es ver cómo se analiza o cómo se determina el efecto del sistema sobre las diferentes frecuencias. Vamos a hacer uno, tal vez dos ejemplos analíticos para que entiendan el efecto, y haciendo este análisis en sistemas estándar se crea una serie de reglas que al final de todo pues es lo que ustedes necesitan saber. Al final es como una lista de reglas, seguir esas reglas y dibujar. Pero sí, yo creo que vale mucho la pena entender de dónde salen esas reglas. Cada caso, ¿no? El polo, el cero. Son 3 casos. Okay. Son 3 casos muy, muy particulares. Entonces, este procedimiento que les voy a poner es estándar y se podría aplicar a cualquier sistema que ustedes encuentren. Muchas personas ya lo hicieron, ya hicieron ese análisis y generaron las reglas que les voy a mostrar después, y al final del cuento pues con que se sepan las reglas y las apliquen es más que suficiente. Es como la definición de la derivada. ¿Qué era la definición de la derivada? El límite cuando la variación en x es a 0 de f de x, ¿verdad? Sí. Pero ya al final no nos ponemos a calcular esos límites. Al final nada más seguimos las formulitas. Entonces aquí es algo similar. Vamos a entender de dónde salen esas formulitas y luego ya solo aplicamos las formulitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sustituir la variable s por la variable j omega, donde j es la variable compleja, es raíz de -1. La famosa i. Saben que en ingeniería a veces no usamos i porque se puede confundir con la corriente eléctrica. Después, al tener una magnitud compleja, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Esta la podemos llamar x omega y y omega. De hecho, aquí ¿saben qué? Y vamos a ponerle x omega pertenece a los reales e y omega pertenece a complejos, para que se vea más
forma. Pertenece a los imaginarios, ¿no? Que no, sí sé, pero no, ya no me acuerdo dónde está la I así como la R, pero bueno, ahí está. Y después vamos a obtener la ecuación matemática que me describe cómo se modifica la magnitud y cómo se modifica la fase. Que aquí a lo mejor se puede confundir porque yo les dije que la fase era phi. Entonces, para no... Phi. Phi. Pero normalmente aquí se utiliza. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, la letra phi. ¿También? Aquí les puse teta, ¿no? Hace ratito estaba teta. No, sí puso fi como así. Sí, arriba, pero aquí al principio Ah, era teta, te lo prometo. Aquí estaba teta. ok, perdón, no vi. Perfecto. Y finalmente ya dibujamos el diagrama de Bohr. Entonces vamos a hacer este análisis. ¿Cuál es el sistema más sencillo, la función de transferencia más sencilla que se les puede ocurrir? Exacto. F de S es igual a 1 sobre S. ¿Cómo se llama este? Ok, sí, pero como sistema, o sea, esta es la transformada de Laplace de una función escalón. Pero cuando es la función de transferencia de un sistema, recibe un nombre y hace una operación. ¿Cómo se llamaba? Exacto, sí. Es el integrador, ¿verdad? Esto es una integral. Esto es una integral en Laplace. Si ustedes multiplican una función en Laplace por esto, su resultado es la integral. Hay que devolverla a tiempo para que sea la integral que conocemos, pero sí se calcula la integral. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Paso número 1. Vamos a reemplazar todo lo que sea S por J omega. Entonces, me va a quedar 1 entre J omega. Paso número 2. Tengo que separar todo lo que tenga imaginario de un lado y todo lo que no tenga imaginario, es decir, todo lo real, del otro lado. ¿Cómo le hago? Bueno, cero se va al otro lado. ¿Cómo que del otro lado? Pero no hay cero. Exacto, sí, no. Pues lo ponemos. Fíjense, podríamos decir, O lo puede igualar a lo mismo, profe. y luego, Y después pasa las cotas de un lado y el resto del otro. y me va a quedar que algo es igual a 1, pero eso. Ok, si quieres lo hacemos. Vamos a hacerlo para ver de qué nos sirve. ¿Sale? Y luego, ya que... Exacto, me quedaría J omega entre J omega es igual a 1, y pues eso yo ya lo sé. Y no me sirve de nada. ¿No? ¿De qué? Entonces yo necesito, esta es una cantidad imaginaria. ¿Cuál es su parte real? Bueno, esta es una cantidad compleja en realidad. Número complejo. Realmente imaginario. No. Necesito que ustedes me digan cuál es la parte real de ese número complejo y cuál es la parte de número complejo. ¿Cuánto vale la parte real? ¿Qué? Es 0. No hay parte real. ¿Dónde está lo real? Una fracción, una parte imaginaria. ¿Y la parte imaginaria cuál es? Ya es una omega. Ah, no. Mucha gente podría pensar 1 sobre omega, pero para que eso sea cierto, yo debería tener J por 1 y no tengo J por 1 sobre omega. Tengo 1 entre J omega.
Entonces, esto no... ¿Qué puedo hacer? Se parece lo que se... Pues sí, pero ya están en noveno semestre y esto es álgebra. ¿Saben esto? No sería como meterla en no. ¿Qué necesito? Que esa J que esté abajo se ponga arriba. ¿Cómo le hago? Ah, se puede convertir. Pero si la multiplico por J... Ok, si la expreso así, sigo teniendo el problema porque necesito que sea J La convierto por en fracción, algo. profe, y después al cuadrado. Que le hago fracción. O sea, es que J es raíz de menos 1. Muy bien. ¿Y eso? ¿De qué me sirve? Se puede hacer, lo hace cuadrado todo. Todo lo hace cuadrado arriba, abajo. Y se puede hacer la raíz. Ok, pero esto al cuadrado no es lo mismo que tenía al revés. ¿Ves? No. Exacto. Iba a decir, De hecho, a esto, ¿verdad? Y si lo multiplico por 1, es lo mismo que multiplicar J entre J por 1 entre J omega. ¿Sí o no? ¿Y esto cómo me queda? J entre menos omega. Entonces la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale menos 1 entre omega. Entonces no es lo mismo, ¿ya vieron? Mucho ojo. Y muchas veces me decían, ay, por un signo, pues ya vieron, por un signo. Muy bien. ¿Qué sigue? Parte número 3. Calcular el efecto de esta función de transferencia sobre la magnitud. ¿Cómo es? Pues pitagoritas, ¿no? El cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y su raíz. Entonces, la magnitud de omega, pues es la raíz de 0 al cuadrado, que no sirve de nada, más de omega al cuadrado. ¿Y esto cómo me va a quedar? Chicos, Raíz de... ¿sí? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Y la fase? Pi de omega es el arco tangente de la parte imaginaria menos 1 entre omega entre la parte real, ¿sí o no? Chon, chon, chon. ¿Esto qué es? Ah, que 0. no es indeterminado. Esto no es indeterminado. Menos infinito. Por el medio de arriba. ¿Sí, no? Al infinito, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Paso. No, ¿cuál siguiente paso? ¿Cuánto es el arco tangente de infinito? Es infinito también. A ver, chicos. Arco tangente de menos. ¿Cómo es la función tangente? Luego, a ver, me parece que se refleja del otro lado. Sí. Para no mentir. Ah, pues ya ven si estoy mintiendo. Porque nadie me dice. Sí, cómo no. Entonces, fíjense. Es así.
¿Cuándo tiende a infinito positivo? En 90 grados. ¿Y cuándo tiende a menos infinito? Unos 90. Entonces la fase Algo tangente menos 90. bien. ¿Qué es tangente a la menos 1? Entre la tangente. Y no es lo mismo que el arco tangente. Bien. Perfecto. Con esto ya podemos hacer nuestra gráfica de Bode. Esto me dice qué le va a hacer a la magnitud para cualquier velocidad angular. Y esto me va a decir qué le hace la fase para cualquier velocidad angular. No que frecuencias. Yo les dije que frecuencias, ¿no? Porque esto está en función de velocidad angular. ¿Cómo? Chicos, es igual a 1 entre la velocidad angular, ¿no? Son equivalentes. Además de eso, estas funciones suelen ser exponenciales o logarítmicas. Entonces, se acostumbra expresarlo en decibeles. ¿Para qué? Pues nada más para que las gráficas me queden en línea recta. Si yo las grafico así como siempre, XY, me van a quedar curvas. Pero si las paso a una escala logarítmica y las expreso en decibeles, me van a quedar líneas un poquito más suaves. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo expreso una magnitud en decibeles? Entonces, 20 logaritmo de la magnitud en decimal común y corriente. La base del logaritmo es base 10. ¿Sale? Entonces, mi magnitud para este ejercicio específico en decibeles es 20 logaritmo de ¿qué? De 1 sobre omega, ¿verdad? Que es lo mismo que menos 20 logaritmo de omega. ¿Traen sus calculadoras? Pues no necesitan. Vamos a graficar una velocidad angular de 0.1 radian sobre segundo para una velocidad angular de 1 radian sobre segundo, para una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo, para una de 100 y ya con eso. ¿Sale? Entonces, la magnitud en decibeles, ¿cuánto será? Es menos 20 logaritmo de esto. ¿Necesitan calculadora para esto? Si me dicen que sí, los regreso a la primaria. ¿Qué es el logaritmo, chicos? Exacto. ¿A qué potencia tengo que elevar 10 para que me dé menos 1? Punto 1, perdón. Uno, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para hacer este cálculo? Ok. Eran hecho a mano si no lo sabemos. Entonces, logaritmo de 0.1 es menos 1. 20 decibeles. Para 1, ¿cuánto va a ser? 500. 10.
Y a la fase, ¿qué le va a hacer? Pues lo bonito de la fase es que siempre es constante. Siempre a todas las frecuencias las va a trazar 90 grados. Caso particular, eso va a ser. Si no fuera una constante, sí lo tendríamos que calcular. Bien. ¿Qué sigue? Pues vamos a graficar estos puntos. Una grafiquita para la magnitud y una grafiquita para la fase. Y pues conviene utilizar mi escala logarítmica. Entonces, aquí a la derecha yo voy a poner decibeles. 0 decibeles, 10 decibeles, 20 decibeles, menos 10, 20, menos 30, menos 40. Y aquí voy a tener grados, menos 90 grados, menos 80 grados, 80 grados, 110 grados. Entonces, así es. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de mi fase? Así. Para todas las frecuencias, ¿sale? Aquí es desde 0.1 radianes sobre segundo, 10 radianes sobre segundo, no es cierto, 1 radian sobre segundo, aquí son 10 radianes, aquí son 100 y así. Si se fijan, no es necesario que grafique ni para acá, ni para acá, porque yo ya sé qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, al igual que en el espacio cartesiano, nos podemos ir a más menos infinito, pero no lo dibujamos. Igual el diagrama de Bode me dice para todas las frecuencias, pero no vamos a dibujar todas las frecuencias. No, phi me cambia la posición. Es el desfase. Lo que nos adelanta, nos atrasa nuestra función seno. Y ahora vamos a ver qué pasa con la magnitud. Para una frecuencia o una velocidad angular. ¿Cómo le haría para aquí expresarlo en hertz? Pues 1 entre esto, ¿verdad? ¿Cuánto sería aquí? 10 hertz, 1 hertz, 100 hertz. ¿Ves? 100 hertz. 1 entre eso, ¿no? Sí, 1 entre esto, 10, perdón. Sí, y así, ¿sale? Entonces, es equivalente. Va. Para 0.1 radian sobre segundo, ¿cuánto vale la magnitud? 20 decibeles, ¿verdad? Sí. Luego, para 1, es decir, aquí, vale 0. Luego vale menos 20 y luego vale menos 40. Entonces, es una línea recta, ¿verdad? Y aquí yo podría interpolar, ¿verdad? No. Pendiente común y corriente. Y listo. Este es mi diagrama de Bode de mi integrador. O sea, uno es como usted dice, ¿no? La magnitud y el otro es el... La fase. Y ahí está. Muy bien. ¿Qué pasaría si ahora mi función de transferencia solo es? ¿Qué es esto? Anterior, si este era un integrador, ¿esto qué creen que es? Un derivador. A ver, sáquenme el diagrama de Bode para un derivador. Vamos. Entonces, va a quedar esto, nos va a quedar la parte real es 0, la parte imaginaria es W, y pues calculo la magnitud. ¿Cómo es la magnitud?
al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Y la fase, pues es el arco tangente. La parte imaginaria sobre la parte real. Así es. Que es 0 sobre omega sobre 0. Ujú. Esto es 90. el arco tangente. Positivo. Ujú. Todo esto, ¿a qué se traduce? Pues a que sea justamente la inversa, pues así debe de ser, de el integrador, ¿verdad? Estar valiendo menos 20 y va a subir hasta 40, ¿no? Aquí ya no. Entonces fíjense, anteriormente el integrador aumentaba 10 veces esta frecuencia. El derivador lo atenúa 10 veces. ¿Ya vieron? El integrador lo multiplica por 10. El derivador lo divide entre 10. Uh-huh. Y la fase, en lugar de atrasarla 90 grados, la adelanta 90 grados. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pongo un integrador y un derivador juntos, pues se tienen que anular y dejármelo tal cual, ¿cierto? Si ustedes suman esto más esto, pues el resultado es no hacerle algo, dejarlo tal cual, ¿sí? Tiene sentido. Profe, ¿Qué pasó? ¿me puedes más poner la parte de... Porque ahí la parte imaginaria, o sea, solo de... ¿Perdón? Porque solo desaparece la... Porque la J es un vector unitario que me dice hacia dónde va. ¿Te acuerdas que tenías AX unitario más B, Y unitario más C, Z unitario? Entonces, ¿cuál es la magnitud? A, que va en X, pues ya, qué bueno que eso me lo dijo. Pues aquí es igual. Esta es la magnitud y este me dice que va sobre el eje imaginario. Nada más. No influye en el valor. Bueno, esto entonces, ¿a qué es igual? A un polo en 0 y un 0 en 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí. A ver, si les doy la función, si les doy la función de transferencia, les digo, calcúlenme los polos de esa función. 0. Y la función de transferencia, calcúlenme su 0. 0, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué otros casos se pueden dar? Pues un polo fuera del 0 y un 0 fuera del 0, ¿sí o no? A ver, sáquenme los diagramas de Bode de estos dos y ya. Bueno, pues son los tres casos. Serían los cuadrados, pero esos ya no los vamos a analizar a pie. Sería bueno que ustedes en su tiempo libre también lo analizaran a pie, para que entiendan de dónde sale. Haciendo este tipo de análisis, chicos, se llega a las siguientes conclusiones. Ahorita las pongo mejor. Entonces, fíjense, estas son las 6 reglas que hay que seguir. Cuando tienen un integrador, siempre va a suceder esto. Va a haber una línea que decae 20 decibeles por cada década y cruza en 0 cuando omega vale 1. ¿A poco eso obtuvimos? A ver. Vamos a ver. Cruza en 0 cuando omega vale 1. Sí. Y fíjense, en cada década va bajando 20 decibeles. ¡Oh! ¿Qué le pasa a la fase?
la traza menos 90. ¿Qué hace el derivador? Lo opuesto. ¿Qué le pasa cuando tengo un polo real? Voy a dibujar una línea horizontal en 0 decibeles hasta llegar a este valor, omega 0. Y en omega 0 va a empezar a decaer 20 decibeles por cada década. O sea, ¿cómo? A ver, ahorita lo dibujamos y ven si a ustedes les sale. ¿Qué le va a pasar a la fase? Pues va a ser una línea horizontal hasta 0.1 veces omega 0 y después va a tener una línea en menos 90 grados hasta 10 veces omega 0 y luego se unen ambas líneas. ¿Entendieron? Yo tampoco. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Es fácil. Vamos a hacer el primer diagrama de Bode siguiendo esta tablita de reglas. Por ejemplo, está. Muy bien. ¿Qué me hace este 100 de acá arriba? ¿Qué es este 100, chicos? Es una constante, ¿perdón? Es una constante, ¿no? Es un multiplicador. Si mi función de transferencia fuera 100, ¿qué pasaría? Pues tengo aquí mi cubito, le meto 1. ¿Cuánto me da la salida? 100. Le meto 2, ¿cuánto me da? 200. Entonces, esta constante es una ganancia tal cual, ¿verdad? Entonces, no, tampoco es como que me explote el cerebro por tener ese 100 ahí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, chicos? Tengo que escribirlo. No, ya no vamos a hacer el análisis a pie. Vamos a usar las reglas de arriba. El análisis a pie se usa para obtener esas reglas que les di. Nada más para que sepan de dónde viene. Sí es bueno que lo hagan una vez para que lo comprueben y adquieran habilidad matemática, pero ya de ahora en adelante solo vamos a usar las reglas. Repito, es como las derivadas. Sabemos que la derivada es el límite, bla, 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 pero ya después no calculamos ese límite, usamos las fórmulas. Aquí va a ser igual. Entonces, ¿qué me dice mi reglita? Primero, que yo tengo que hacer que mi función de transferencia se parezca a esto. Esto es lo que yo busco. Bueno, pues para empezar, ese 100 me estorba. Lo sacamos, ¿sí o no? Porque ya sabemos que ese 100 es una ganancia común y corriente. Entonces es 100 por 1 entre S más 30. Y lo que me interesa es esto de aquí adentro. ¿Qué más necesito? El 30 se lo ¿Cómo? 100 sobre 30. ¿Nada más? Y después lo pongo. Pues sí. Tengo que multiplicar arriba y abajo por 1 entre 30. Porque todo eso que me dijiste modifica mi función de transferencia. Yo no puedo modificarla, no debo modificarla. Entonces, si la multiplico por 1, no la modifico. Ese 1 es 1 entre 30, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Entre 30, de una vez lo voy a sacar. Por 1 entre 30 más 1. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué sigue? Pues omega 0 vale 30, ¿verdad? Ahora, la escala logarítmica me sirve para que se vean bien bonitos y profesionales. ¿Es lo que se le suma a la S? Pues aquí está, mira. Omega 0 es lo que divide a la S cuando ya la escribo en la forma canónica, por así
Bien. Mi escala logarítmica es útil, pero no es indispensable. ¿Sale? Yo perfectamente puedo hacer esto y aquí dibujar. ¿Qué voy a tener? 100 entre 30. ¿Cuánto es? 3.33333. ¿A cuántos decibeles equivale? Porque acuérdense que esto está en decibeles. Entonces, ¿cómo le hago? Ya les di la formulita arriba. 20 logaritmo de lo que quiero, ¿no? Y aquí sí les doy permiso de usar calculadora. Y va a ser 10.4. ¿Qué quiere decir? Que esta constante me lo va a multiplicar por 10.4 decibeles. Voy a tener una línea continua que siempre me va a amplificar cualquier señal por 10.4 decibeles. ¿Sí o no? Es lo que habíamos visto, ¿no? La ganancia constante me hace más grande o más chico, dependiendo de la ganancia. Entonces, a mi faz, a mi magnitud, siempre le va a hacer lo mismo. Siempre la va a multiplicar por 10.4 decibeles. A la fase, ¿qué le va a hacer? La fase no le hace nada. ¿Sí o no? Si yo tengo un seno y la multiplico por 2, nada más me la hace más grande, pero la fase se queda igual, ¿sí o no? Entonces, las constantes como esta no le hacen nada a la fase. Es importante saberlo. Perfecto. ¿Qué otro efecto tengo sobre mi magnitud? Pues este polo, ¿verdad? Muy bien, para esto voy a usar las reglas. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice, tengo que dibujar una línea horizontal sobre 0 decibeles hasta llegar a omega 0. Entonces la magnitud no le va a hacer nada. ¿Hasta cuándo? Hasta 30 radianes sobre segundo. Entonces, aquí voy a tener 0.1, aquí voy a tener 1, aquí 10 y aquí tendría 100. ¿Qué pasó? Entonces, pues por aquí sería 30, ¿verdad? Que es mi omega 0. No siempre es necesario poner ese omega 0, pero por ser la primera vez, para tenerlo muy claro. Y después, ¿qué va a pasar? Pues va a decrecer 20 decibeles, es decir, si aquí son 0 decibeles, aquí va a haber menos 20 decibeles. ¿Cada cuándo? Cada década, ¿no? Entonces, si aquí fueron en 30, ¿cuándo va a alcanzar estos menos 20 decibeles? En 130, ¿sí o no? Entonces, sale. Y de aquí en adelante va a ser una línea constante. Entonces, realmente no necesitaría calcular cuánto alcanza los menos 40 decibeles. Pues tengo 2 puntos, ya nada más extiendo y solito me lo va a dar. Y listo. Entonces a mi magnitud le va a pasar dos cosas. Esto me lo amplifica y esto me lo deja igual hasta este punto y luego me lo empieza a reducir. Entonces yo necesito dibujar la resultante. Esta resultante la voy a hacer con un marcador para que se note. ¿Cuál es la resultante? Pues la sumatoria de esto más esto. Entonces, en este punto, esto más esto, ¿cuánto es? La de 10.4, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? Este punto. En este punto va a decrecer 20 decibeles por década. Quiere decir que en 130, ¿a dónde debo llegar?
No, menos 9.6, ¿no? Sí. Y de aquí en adelante pues va a seguir. Ok, tengo muy mal pulso y todo, no está de lo más simétrico, pero ahí está. ¿Vale? Ese en azul sería mi bode resultante. ¿Qué le va a pasar a la magnitud? Pues la magnitud me dice, no es cierto, la fase, me dice que se va a mantener en 0 grados, ¿hasta cuándo? Hasta 0.1 veces omega 0. Hasta el 3. Hasta el 3. Entonces, si aquí por aquí estuvo 0.1 y por aquí estuvo 1 y por aquí está 10, pues 0.3 era más adelante. Entonces solo se aplica la regla conforme los datos Sí es. principalmente son la ganancia. Y 3. Y luego aquí en 3, ¿qué empieza a pasar? Pues empieza a decrecer 90 grados por década. Y listo. Ese es mi diagrama de Bode. ¿Me lo creen? Se lo compro. Qué fácil es. No, no te veo. 10. Pues porque soy bien chismoso. Entonces, hay programas de cálculo que hacen esto. Llámese Wolfram Alpha pagado. El gratis no. El MATLAB también. Y más fácil, les voy a poner aquí una paginita de una persona que ya lo hizo. Entonces aquí pongo mi función de transferencia y aquí me grafica mi diagrama. ¿Sale? 10.4. ¿Yo cuánto había dicho? 10.3. Ah, no, sí está, miren, 10.4, aquí está. A ver, pues, ¿eh? ¿pasar cada caso? Sí, lo vamos a hacer. Bueno, no sé si lo hagamos aquí, pero sí. No, yo creo que sí lo vamos a hacer porque sí vale la pena. Entonces, fíjense, esta en azul es mi constante en 10.4. 0 hasta 30, más o menos por aquí, pues es el efecto de mi primer polo, ¿verdad? Y después comienza a decrecer hasta por 20 decibeles, que es más o menos acá. Y el valor de... Sí, hay que usar el tanteómetro, casi en menos 30 decibeles. ¿Sale? Y la resultante, pues es este. Sé que esta es la fase. Sí, esta es la fase. Esta es la fase, ¿ya vieron? Sí. Y pues sí está igualito. Ah, perdón, a mí me faltó lo de unir, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué decía? Que se mantiene así, ¿verdad? Es lo que aquí dice. Eso me faltó a mí. Una línea horizontal en 0, una que decrece en 90 y conectar ambas. Entonces es esto. Chun, chun y vámonos. Y pues aquí está la resultante, miren. En gris es la resultante que nosotros dibujamos. Que en la vida real, pues no sucede así este cambio abrupto como lo tengo aquí. Es una pequeña curvita, ¿sale? Pero bueno, esa es una aproximación. ¿Qué significa eso? Fíjense, aquí le están metiendo una señal senoidal con una magnitud y fase específica y aquí me la amplifica, ¿ya vieron? Entonces aquí yo le puedo decir amplitud, ángulo y fase de mi señal de entrada
para ver qué le hace, si me la amplifica, me la disminuye o de plano me la elimina. ¿Sale? Esta gráfica, esta página es sumamente útil para que ustedes verifiquen sus ejercicios de diagramas de Bode. ¿Qué otros casos me puede dar? Pues aquí está. Cuando tengo un 0 real, estos son primer orden, estos 4 son primer orden, y estos son segundo orden, polo subamortiguado y 0 subamortiguado. Y aquí está qué rayos se va a hacer. ¿Y por qué nos quedamos solo hasta segundo orden, chicos? Porque somos cobardes. Entonces será mucho más difícil. De hecho sí se puede. Y lo vamos a hacer. No. Porque cualquier polinomio de orden superior se puede descomponer en alguno de estos casos, ¿sí o no? Sí. Un polinomio de quinto orden son 2 de segundo y uno tal vez de esto o de esto. Uno de sexto son 3 de estos. Y así. Entonces, cualquier polinomio de orden superior se puede descomponer en alguno de estos 6 casos. ¿Qué se les queda de tarea moral? Hacer a pie este análisis, pues para entender por qué rayos nos salen estas reglas, esta y esta. Bueno, pues, esta tabla estará en el... Sí, en el Notes, aquí mismo ya la pegué. Y este también tarea moral. Hacer el análisis de uno de segundo orden ya es un poco más complejo. Sería súper padre que ustedes lo hicieran, pero sí, ya cuesta un poco más de trabajo. Sale. La siguiente sesión, pues podremos ver un caso de este y cómo se interpreta esto. Porque ya vieron que hay condiciones para la famosa Z. Z vale algo, sucede algo, y si Z vale otra cosa, sucede otra cosa. Así es. Ok. Vale.